Hola caballeros, damas y jóvenes que nos escuchan. Bienvenidos al programa Meditando en Crisis. Ahora vamos a tratar la segunda parte del video Hercolobus o Nibiru's. Afirmamos ya los renombrados astrónomos que hablaron sobre ese gigantesco planeta: Carl Sagan, Frank Gray y el de esta época moderna, Richard Muller, que no ha logrado fotografiarlo porque es que viaja a una velocidad demasiado rápida y están en un nivel de circunferencia donde no es muy fácil capturarlo por la velocidad tan enorme a que viaja, 300.000 kilómetros por segundo. Afirmábamos la otra vez que le traíamos este tema a ustedes porque en verdad este gigantesco planeta va a traer grandes catástrofes al planeta Tierra, porque cuando venga a ubicarse ya de lleno en la constelación de Acuario per se, que como les decía, va entrando, nuestro sistema solar viene entrando en esta forma, y otro planeta gigantesco viene entrando en su elíptica en esta forma. Entonces va a llegar un momento que se van a encontrar de plano. No va a ser un choque obviamente físico de masas, pero sí va a ser una situación magnética que se va a dar allí. Que por ese magnetismo es que va a ser atraído el magma de todos los volcanes hacia el exterior por el magnetismo de este gran planeta gigantesco, el Hercolobus o Nibiru, que ya les afirmé que la misma Biblia habla de él, le llaman la estrella Gengo. La civilización anterior a nosotros, los atlantes, también lo habían afirmado, nos informan de este gigantesco planeta, que ellos lo descubrieron y lo estudiaron a fondo, y le llamaron la estrella Baal, los atlantes. Entonces, ¿qué sucede? Que le he traído esta información a ustedes porque quiero hablarle de ciertas zonas que para mí, a mi modo de entender, en mis investigaciones, porque obviamente soy investigador, me dedico prácticamente a investigar situaciones que van pasando en el planeta o en la vida diaria de las situaciones que vamos viviendo como seres humanos y civilización. Y una de las cosas que he captado, y en verdad me es triste decirlo, pero eso es algo que hay que traer como dato. Afirmaba en el video anterior que en el inicio del siglo XIX, en el 1811, hubo un gran terremoto en Missouri, en el estado de Missouri. En realidad fueron tres, inició con este del 16 de diciembre de 1911. Posteriormente siguieron dándose dos terremotos más que culminaron en un gran terremoto que se ubicó en el año siguiente. Y lo grave de estos grandes terremotos que ocurrieron en el estado de Missouri a principios del siglo XIX, en esa fecha que ya les he dado, es que el río Mississippi se desvió de dirección. Y no solamente se desvió de dirección el río Mississippi, también resulta que se creó un lago que antes no existía, lo que hoy se conoce con el nombre de Lake Rayfoot o lago Rayfoot en el estado de Missouri. Entonces lo terrible aquí es, damas y caballeros, que ya han pasado 200 años de esos tres terribles terremotos que hubieron en esa zona. Aquí lo que hay que ver es, y ubicarnos en el tiempo y en el espacio, que a principios del siglo XIX no habían tantas casas allí construidas, no había mucha población en el estado de Missouri. La población está ahora en este instante. Entonces, de este modo, es un tiempo crítico el que se presenta para todos los seres humanos que por una razón u otra están ubicados ahí, porque ahí es que viven, ahí es que tienen sus hogares, la gente que está ubicada en el estado de Missouri. Una triste situación que está ahí planteada, porque los geólogos de este gran estado de Norteamérica andan preocupados de qué pueda pasar en algún momento ahí, con una situación que vuelva a repetirse, con unos terremotos como se dieron en aquella época. De hecho, la magnitud de ese terremoto fue de 8.3 en la escala de Richter. Pero dado que esos terremotos ocurrieron cuando este planeta Hercolobus se encontraba en la constelación de la serpiente, pues obviamente no tuvo nada que ver Hercolobus con esos terremotos. Esos terremotos se dieron de forma natural y espontánea. Y fíjense lo grande y fuerte que fueron, que cambiaron la dirección del río Mississippi y crearon ese lago Lake Rayfoot. Ahora díganme ustedes, si ahora en este tiempo moderno le añadimos la parte de que viene Hercolobus moviéndose, ¿cómo podría ser la intensidad de ese terremoto? Gravísimo la situación que puede darse ahí.
De hecho, dicen los geólogos que si esa situación volviera a darse actualmente, serían grandes las pérdidas que se darían ahí, serían miles de millones de dólares en pérdidas para el gobierno. Y eso, punto y aparte, no tiene tanta redundancia porque son cosas materiales, pero lo triste serían las pérdidas humanas. Serían miles y quién sabe si millones de pérdidas de seres humanos en esa área. Porque para esa información, el día que haga un terremoto en esa área va a ser un poco más intenso que el que ocurrió en el 1811 y 1812. Porque en aquella época fue tan fuerte ese terremoto que se sintió hasta allá el estado de New York. En Boston, New York, sonaron las campanas de las iglesias en Boston, New York. Yo dije, ¿cómo? Hasta allá llegó la intensidad de ese terremoto. Pues sí, así está marcado en la historia, búsquenlo en internet y ahí lo verán ubicado. Llegó hasta Boston, New York y sonó las campanas de esos lugares de las iglesias. Fue intenso. Ahora díganme ustedes, si le añadimos al panorama una situación más, que es la presencia del Cólobus, que ya no está en la constelación de la serpiente en Ofiuco, sino que está ya ubicado aquí con nosotros, en la constelación de Acuario. Nosotros entramos en la constelación de Acuario antes que el Cólobus, y el Cólobus viene entrando, y de este modo prácticamente va a llegar un momento que se van a encontrar. Cuando se encuentren, esto va a traer grandes catástrofes para el planeta Tierra, y ya lo he dicho, uno de ellos va a ser Missouri. De verdad que si hubiera la forma de ubicar a la gente que vive en el estado de Missouri sería lo mejor, pero sabemos que eso no está tan fácil. Para empezar, la gente no va a querer moverse, pero es una cosa terrible que se va a dar ahí. Les digo esto porque si alguien vive ahí en Missouri y tiene la posibilidad de mudarse de ahí, lo mejor sería eso, mudarse. Si ustedes me pidieran un consejo, mire, yo me mudo de ahí, pero obviamente está muy difícil, estamos hablando de todo un estado. Ojalá aquí tuviéramos una confederación galáctica, como existe en otros planetas que están confederados en una gran confederación galáctica. Fácilmente sacan a esa gente de ahí y cuando viene el terremoto lo que se lleva es el terreno. Los seres humanos hace rato fueron evacuados. Eso es lo que hacen seres de otros planetas. Cuando ven que situaciones así se van a dar en el planeta, sacan toda la gente de ese lugar y los ubican en otro lugar del planeta o inclusive hasta en otro planeta. Pero nosotros no tenemos esa particularidad y esa parte de poder movernos de esa forma. Terrible nuestra situación. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que está con respecto a esa situación del estado de Missouri. Hay otra zona como segunda parte que les quiero traer y son las costas del Pacífico, donde tenemos ahí en estas costas del Pacífico el Seattle, Washington, Oregón y también tenemos a California. ¿Qué sucede? ¿Qué les puedo traer ahí? Pues ahí en su día, en su hora, el Cólobus, por la fricción que va a crear de las grandes placas tectónicas que están en esa zona, va a crear una fricción muy fuerte. Actualmente las placas se mueven en forma lenta y provocan terremotos que llegan hasta la escala, que ha llegado normalmente hasta la escala, la mayoría 8, algunos que otros que hasta la escala 9. Y cuando se hace fricción se da de esta forma, y en forma que no es muy intensa, pero como el Cólobus no estaba presente las veces anteriores en el pasado que ha ocurrido esos terremotos, que por eso no han sido, digamos, más graves de lo que pudieron haber sido, más graves van a ser ahora con la presencia del Cólobus. Porque, damas y caballeros, si antes era así el movimiento de esas placas, con la entrada del Cólobus el movimiento va a ser de esta forma. Si lo captan es más intenso. Entonces, ¿qué hace esa más intensidad? Que obviamente el día que se forme un gran tsunami, como en su día, en su hora, ocurrirá en esa zona, porque también ellos están en peligro de que les llegue un tsunami. Tanto la costa de Seattle, Washington, como las costas de Oregón, del estado de Oregón, como las costas de California. Y ustedes dirán, los que tienen información, pero no hay problema porque por allá hay una polla electrónica que mandan una información en tiempo real a través de vía satélite a unos centros de cómputo que indican con media hora de antelación que viene el tsunami. Y entonces se puede tomar previsiones para evacuar a la gente que esté en esas costas. Mire, magnífico, eso es correcto. Pero quiere que le diga algo, y me da pena afirmarlo, eso no va a servir absolutamente para nada. Dicen, pero ¿cómo se dice este personaje? Esto no va a servir para nada si es la tecnología que ya está. Pues déjenme que explicarle. No va a servir para nada porque esas pollas están ubicadas bien adentro del océano, en la forma extensa. Y el día que ocurra el tsunami que va a ocurrir en esa zona, que ya les he indicado, Seattle, Washington y el estado de California, va a ser un tsunami regional. ¿Qué quiero decir con un tsunami regional? Que va a estar más cercano hacia las costas, por tal va a estar alejado de la boya, y la boya no tiene la capacidad de captar esa parte de dirección para poder avisarle a la gente con tiempo. Entonces es una situación grave. Así que el día que ocurra ese tsunami ahí, va a morir también mucha gente en Seattle, Washington,
en las costas también de Oregón y en las costas de California. Y por si eso fuera poco, cuando este tsunami se mueva con gran intensidad en el océano, pues sabemos que un tsunami se forma a veces hasta 2 o 3 olas. En la segunda o tercera ola que se forme, esa va a llegar hasta el otro lado del océano Pacífico, donde está Japón. Otra vez, damas y caballeros, tenemos a Japón en el panorama. Y Japón también será atacado por ese gran tsunami que se va a originar en las costas del océano Pacífico, donde están ubicados esos 3 estados de Seattle, Washington, Oregón y California. Va a afectar hasta Japón, damas y caballeros. Y va a pasar algo parecido, quizá un poco más intenso, del tsunami que hubo allá por el año 2004 en Sumatra. En 2004 en Sumatra, ustedes sabrán lo que pasó allí, hubieron más de 250.000 personas muertas. Pues eso es un panorama que se puede repetir en una forma más intensa en esa zona que ya les he dicho. Como tercera parte, y para ir culminando, hay otra parte que para mí es la que está en forma más terrible. ¿Y por qué en forma más terrible? Porque hay 2 formas de tsunami. Hay los tsunamis que se forman por medio de terremotos que se originan, y hay tsunamis que se desarrollan por desprendimiento de tierra. Y ahí les voy. ¿Se acuerdan ustedes de la antigua Atlántida? Si algunos de ustedes la conocen. Pues la antigua Atlántida, damas y caballeros, era un continente que era grandísimo, donde hoy está Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Eso todo ahí era un gran territorio, casi del grande Estados Unidos de América. Un solo territorio, como el del grande Estados Unidos de América. Entonces ahí prácticamente se ubicaba la Atlántida. La Atlántida surgió un gran cataclismo, que es el que todo el mundo conoce como el diluvio universal. Pero ¿quieren que les diga algo? No fue tal diluvio universal, fue un diluvio también local. ¿Por qué fue un diluvio local? Porque prácticamente acabó con esa gran Atlántida en 3 grandes catástrofes. La primera fue a través de 2 grandes terremotos, que prácticamente dejó la isla con innumerable cantidad de muertos. O mejor dicho, el continente, porque era un continente, no era una isla, era un gran continente. O vamos a decir una isla gigantesca, para ser más exacto, era una gran isla gigantesca, porque en realidad era una isla gigantesca. Entonces, de este modo, ¿qué sucede? Que sí, murieron gente nada más, pero ¿qué pasa? Que posteriormente hizo un gran terremoto en esa zona, y por si fuera poco, ese terremoto fue tan fuerte que si ustedes se ubican en el océano Atlántico, y sabemos que por acá está Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba y Florida, al otro extremo, si formamos una línea, encontramos la parte noroeste de África. En la parte noroeste de África hay unas islas que se llaman Islas de Palma. Los geólogos andan preocupados actualmente en este pleno siglo XXI, en el 2014, preocupados por esa zona. ¿Por qué, damas y caballeros? Porque ha habido varios terremotos en esa área de África nororiental, donde se ubica esa islita de Islas de Palma, que han provocado que la isla prácticamente se vaya como partiendo en 2. ¿Quieren que le diga algo? Cuando ese diluvio del pasado universal se dio, lo que sucedió ahí fue que las Islas de Palma, que prácticamente eran una isla grande, se partió en varios pedazos, que son las Islas de Palma que se ubican actualmente en varias islitas. Era solamente una isla un poco más grande, se partió en varias secciones. Provocó un tsunami de tal magnitud que fue a dirigirse hacia esas áreas donde estaba la Atlántida, la antigua Atlántida. Y prácticamente a través de un terremoto fuerte que iba a hacerse cerca de las costas de la Atlántida, hundió el terreno de la Atlántida, y prácticamente la ola acabó de darle el gran golpe y lo hundió. Y se hundió todo el continente en el océano Atlántico, producto de un gran terremoto y producto de un tsunami. Pero ¿qué sucede? Que actualmente en la isla de Palma, los geólogos han visto que se está como partiendo, como una hendidura que es larguísima, donde se está buscando desprender hacia el océano esa gran parte, la mitad de la isla. Ustedes se imaginan si la mitad de esa isla se hunde, según los geólogos, en el océano, la ola que se generaría a través de un tsunami sería tan enorme que prácticamente vendría hacia el área cruzando por todo el océano Atlántico, desde allá, desde noroeste de África, hacia esta zona donde nosotros estamos, o mejor dicho, donde están los puertorriqueños, los dominicanos y los cubanos, y prácticamente arroparía con todas las islas del Caribe. Inclusive tendrían su agüita y su golpe también el estado de Florida. Y sería tan enorme la situación que prácticamente quedaría devastado todo. Y ustedes me dirán, wow, pero eso es algo serio, crítico. Sí, serio y crítico. Y obviamente no quiero que entren en pánico, pero debemos tener captado que es el momento de tener la información
que prácticamente hay que defenderse. Dijo una vez Jesucristo que habrían dos personas meditando en la montaña el día que todo viniera el gran éxodo. Dos personas en la montaña, uno sería tomado, otro sería dejado. Habrían dos mujeres trabajando en el campo, una sería tomada, otra sería dejada. ¿Qué les quiero decir con esto? Con palabras de Jesucristo para traer un nivel cristiano, que la humanidad va a ser salvada, va a llegar un salvamento de la humanidad. Así que la gran parte de la humanidad no va a perecer, porque va a ser salvada en su día, en su hora. Pero nosotros tenemos que buscar la forma de buscar salvarnos antes de que ese momento que Jesucristo menciona llegue. Porque si ese momento, obviamente, de poder salvar nuestras vidas, no lo movemos, pues entonces vamos a perecer antes de que el éxodo se dé. Y en verdad que están en gran peligro tanto Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo y el estado de Florida. Cumplo con informárselo, y como dije con respecto al estado de Missouri, si yo viviera ahí, prácticamente buscaría mudarme a otro lado, personalmente, si pudiera hacerlo. Gracias por atendernos en este video de esta segunda parte. Traeremos futuros temas de alerta hacia la humanidad, porque es lo que estamos. Bueno, vamos a terminar este video, nos vemos en la próxima. Si les gustó, suscríbanse, manita arriba y compártanlo. Muchas gracias.